Evangelio de hoy. Miércoles 12 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas capítulo 17. Versículo del 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús iba de camino a Jerusalén. Y pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se quedaron a lo lejos y gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Ide a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, encontramos el relato de la sanación de 10 leprosos que se acercan a Jesús pidiendo clemencia. Este episodio, que aparentemente podría parecer simplemente un milagro de curación, esconde una profunda enseñanza sobre la fe, la gratitud y el sentido de comunidad y exclusión en la vida cristiana. A través de esta narración, Jesús no solo realiza un acto de misericordia, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa experimentar la sanación, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. El contexto de la lepra, una enfermedad que excluye. La lepra, en los tiempos de Jesús, no solo era una enfermedad física devastadora, sino que también implicaba una exclusión social y religiosa muy profunda. Aquellos que padecían de lepra eran considerados impuros según la ley judía, y se les obligaba a vivir fuera de la comunidad, alejados de sus familias y de la adoración en el templo. En este contexto, la lepra no solo era un sufrimiento físico, sino una forma de muerte social y espiritual. La enfermedad aislaba a las personas, las convertía en otros y las mantenía fuera del círculo de la vida cotidiana y de la vida religiosa. Este cuadro de aislamiento es significativo porque refleja cómo, a veces, el pecado o las dificultades en nuestra vida pueden aislarnos de la comunidad, de Dios y de nosotros mismos. Nos alejan de lo que realmente importa. Nos despojan de la dignidad y nos hacen sentir fuera del alcance de la misericordia. La lepra, por tanto, simboliza de alguna manera esa alienación profunda que podemos experimentar cuando estamos atrapados en nuestro propio sufrimiento, nuestros errores o nuestras dificultades. Los leprosos claman por misericordia. Los 10 leprosos se encuentran en una situación límite, marginados y despojados de todo. Al ver a Jesús de lejos, saben que su única esperanza es un acto de misericordia divina. Jesús no solo está dispuesto a curar sus cuerpos, sino también a restaurarles la dignidad.
la pertenencia a la comunidad y la posibilidad de reencontrarse con una vida plena. El acto de pedir misericordia no es solo una petición de curación física, sino un grito profundo de restauración integral de su cuerpo, pero también de su ser, de su identidad y de su lugar en la sociedad. Al pedir ayuda a Jesús, los leprosos están manifestando una fe genuina, aunque todavía en un estado de conocimiento limitado. Ellos no lo ven como el Mesías, pero reconocen en él un poder que puede sanar. Su fe es el primer paso hacia su sanación. En nuestras propias vidas, también nos vemos a menudo en momentos de dificultad, de sufrimiento o de alienación, clamando a Dios por su ayuda. Jesús está siempre dispuesto a escucharnos, aunque nuestra fe sea imperfecta o fragmentada. El grito de los leprosos, aunque no lleno de palabras correctas, es un testimonio de la necesidad humana de recibir la misericordia de Dios. La respuesta de Jesús, un acto de misericordia y obediencia. Jesús responde a la petición de los leprosos con una orden que parece extraña en un primer momento. Vayan y muestren a los sacerdotes. En este momento, Jesús no realiza la curación de inmediato. De hecho, les manda ir antes de que se vean sanados. En la ley judía, para que alguien fuera declarado limpio de lepra, debía presentarse ante los sacerdotes, quienes confirmaban si la persona estaba libre de la enfermedad. Jesús no les ofrece una sanación instantánea o visual, sino que les da una orden que requiere fe y obediencia. Este acto de confiar en Jesús, aunque no vean la curación en el momento, demuestra que la fe de los leprosos no se basa en lo visible, sino en la obediencia a la palabra de Jesús. Esta enseñanza es fundamental para nuestra vida de fe. A menudo, esperamos que Dios resuelva nuestras dificultades de manera inmediata y visible. Pero Jesús nos invita a caminar en fe, a confiar en su palabra, aunque los resultados no sean inmediatos ni tangibles. La fe no se basa solo en los milagros que podemos ver, sino en una obediencia confiada a la voluntad de Dios, que actúa de maneras que a menudo no comprendemos en el momento. La curación como proceso, sanados mientras caminan. A medida que los leprosos obedecen la orden de Jesús y comienzan a caminar hacia los sacerdotes, se dan cuenta de que han sido sanados en el camino. Aquí encontramos una lección profunda. La sanación que buscan no se da de inmediato, sino mientras siguen las instrucciones y actúan en fe. La curación de la lepra no es un acto instantáneo, sino un proceso que se da a lo largo del tiempo y el caminar hacia la obediencia. Esta es una verdad poderosa para la vida cristiana. Muchas veces, las bendiciones de Dios y las sanaciones espirituales se experimentan no en un instante, sino en el proceso de caminar en fe, de seguir las órdenes de Jesús y de confiar en su providencia. Dios, a través de este milagro, nos enseña que la sanación verdadera no es solo física, sino también espiritual. Sanar nuestra vida, nuestras emociones,
Nuestras relaciones y nuestra fe es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y un caminar constante con Él. No siempre veremos los resultados de inmediato. Pero si permanecemos en el camino, la sanación llegará. Tal vez de manera inesperada, pero siempre efectiva. El regreso del samaritano, el agradecimiento y la fe que transforma. De los 10 leprosos que fueron sanados, solo uno regresa a dar gracias a Jesús. Y ese es un samaritano. El hecho de que este hombre sea samaritano es un detalle crucial. Porque los samaritanos eran vistos como impuros y excluidos por los judíos. En este contexto, el hecho de que un samaritano sea el único que regresa para dar gracias a Jesús muestra que la misericordia de Dios trasciende las barreras sociales, culturales y religiosas. La sanación de los leprosos, aunque comenzó con una petición de ayuda, se completa con un acto de gratitud, que es una forma de reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Este regreso del samaritano también resalta la importancia de la gratitud en la vida cristiana. La gratitud no es solo una respuesta emocional, sino una forma de reconocer y reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Cuando damos gracias, estamos reconociendo que todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra salvación, es un don de Dios. La gratitud, entonces, no solo es un acto de cortesía, sino un testimonio de fe. El samaritano, al regresar a dar gracias, no solo muestra gratitud, sino que también demuestra que su fe se ha profundizado, ya que ha entendido que la sanación que ha recibido es algo más que un acto físico. Es un signo de la acción divina en su vida. La fe que sana, la salvación más allá de la curación física. Jesús, al ver que solo el samaritano regresa para dar gracias, le dice: tu fe te ha salvado. Este es un detalle fundamental en el relato. Si bien todos los leprosos fueron sanados físicamente, solo aquel que regresó con fe y gratitud experimentó una sanación completa. Una sanación que no solo restauraba su cuerpo, sino también su alma. La verdadera sanación, según Jesús, no se limita a la curación física, sino que es un acto de salvación integral que afecta toda nuestra vida. Nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Este mensaje es importante para nosotros hoy. Muchas veces buscamos la curación de nuestras dificultades físicas o materiales. Pero Jesús nos recuerda que la sanación más profunda es aquella que afecta nuestra alma. La fe que sana es una fe que no solo espera respuestas inmediatas, sino que se abre a la totalidad de la salvación que Cristo nos ofrece. La sanación de Jesús es integral. No solo somos sanados en lo físico, sino que nuestra vida espiritual, emocional y social también puede ser restaurada si abrazamos la fe y la gratitud hacia Dios. Lecciones de este Evangelio: la importancia de la obediencia, la gratitud y la fe. Este relato nos ofrece varias lecciones valiosas. En primer lugar, la obediencia a la palabra de Jesús es esencial para recibir las bendiciones de Dios.
A menudo, las respuestas que buscamos no llegan de inmediato. Pero debemos aprender a caminar en fe, confiando en que la acción de Dios se hará visible a su debido tiempo. Segundo, la gratitud es una respuesta fundamental a la obra de Dios en nuestras vidas. El hecho de que solo uno de los 10 leprosos regresara para dar gracias a Jesús resalta la importancia de reconocer la acción de Dios en nuestras vidas y ofrecerle nuestra gratitud. Finalmente, la fe es lo que transforma nuestra vida. La curación de los 10 leprosos es un acto físico. Pero solo el samaritano que regresa a agradecer experimenta la verdadera salvación. Este evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos a las bendiciones de Dios? ¿Somos rápidos para pedir ayuda, pero lentos para dar gracias? ¿Vivimos nuestra fe como un proceso continuo de obediencia, gratitud y crecimiento espiritual? Al igual que los leprosos, todos estamos llamados a experimentar la sanación y la salvación. Pero para ello debemos caminar en fe, reconocer la acción de Dios en nuestras vidas y vivir con un corazón agradecido. La verdadera sanación es integral. Y Jesús nos invita a abrir nuestro corazón a la transformación completa que solo Él puede ofrecer. La transformación personal como resultado de la sanación. El acto de sanación que Cristo ofrece a los leprosos también se convierte en una metáfora de la transformación personal que puede ocurrir cuando aceptamos el poder redentor de Jesús. La lepra, además de ser una enfermedad física, representaba el pecado en la vida de cada uno de los leprosos. Esta enfermedad no solo los aislaba físicamente, sino que también los mantenía en una condición de impureza espiritual ante la ley. Cuando Jesús sana a estos hombres, no solo les devuelve la salud física, sino que les ofrece una nueva oportunidad para vivir en comunidad y restaurarse espiritualmente. Esta sanación es, por lo tanto, un acto de misericordia que transforma sus vidas por completo. El poder transformador de la gratitud. La historia de los 10 leprosos también subraya la importancia de la gratitud como una respuesta fundamental a la acción de Dios en nuestras vidas. Solo el samaritano de los 10 leprosos regresa a agradecer a Jesús, lo que no solo demuestra su humildad, sino también su reconocimiento profundo de lo que ha experimentado. El acto de dar gracias no es solo una cortesía, sino una afirmación de que reconocemos que nuestra sanación, nuestra restauración y nuestras bendiciones no son algo que hemos ganado por nosotros mismos, sino un regalo gratuito de la gracia de Dios. El samaritano, al regresar para agradecer, da un paso más allá de la simple curación. Él no solo experimenta un cambio físico, sino que su gratitud se convierte en una declaración de fe. Este regreso es un acto que revela la profundidad de la fe del samaritano. Él ha reconocido en Jesús no solo a un sanador, sino a algo mucho más grande, al Hijo de Dios, que tiene el poder de sanar no solo cuerpos, sino también almas. La gratitud, entonces,
Es la respuesta que transforma el acto de sanación en un testimonio de fe. Cuando damos gracias a Dios, no solo reconocemos lo que hemos recibido, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él. La gratitud no es un acto pasivo. Es una respuesta activa que nos lleva a un mayor compromiso con Dios y a una vida vivida en su presencia. Esta gratitud también tiene un poder transformador en nuestra vida cotidiana. Vivir con un corazón agradecido cambia nuestra perspectiva de la vida. Nos ayuda a ver la mano de Dios en cada detalle, incluso en los momentos difíciles. La gratitud nos libera de la queja y el resentimiento, y nos permite centrarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta. Como cristianos, nuestra vida debe estar marcada por una actitud constante de agradecimiento, ya que este es el camino para reconocer la fidelidad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La inclusividad del mensaje de Jesús. El hecho de que solo un samaritano regrese a dar gracias a Jesús tiene un profundo significado teológico. Los samaritanos eran considerados por los judíos como enemigos, impuros y excluidos de la comunidad religiosa. El hecho de que este samaritano sea el único que regresa para dar gracias a Jesús es una muestra clara de la inclusividad del mensaje del Evangelio. Jesús no limita su misericordia a aquellos que cumplen con ciertas normas religiosas o sociales, sino que extiende su gracia a todos, sin distinción de origen, raza o estatus social. En este sentido, el samaritano representa a todos aquellos que, en su pobreza espiritual o social, son alcanzados por la gracia de Dios y que, al reconocer este regalo, se convierten en miembros plenos del reino de Dios. Este acto de inclusión refleja la esencia del mensaje de Cristo. El reino de Dios no es para unos pocos, sino para todos. Jesús vino a sanar a todos los que estaban enfermos, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Al sanar a este samaritano, Jesús subraya que la sanación que Él ofrece es para todas las naciones, todos los pueblos y todas las personas. La fe no es exclusiva de un grupo particular, sino que es accesible para todos los que se abren a recibirla. Jesús quiere sanar no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, sin importar las barreras sociales, culturales o religiosas que puedan existir entre ellos. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día. A menudo, en nuestras comunidades y en nuestras iglesias, tendemos a excluir a aquellos que no se ajustan a nuestros estándares, creencias o prácticas. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos llama a ir más allá de nuestras barreras y prejuicios, y a reconocer que la gracia de Dios es para todos. Al igual que el samaritano, debemos estar dispuestos a aceptar el amor de Dios, independientemente de nuestra historia, de nuestros errores o de nuestra condición social. Jesús no hace distinciones, y nosotros estamos llamados a vivir de la misma manera, ofreciendo la misma gracia, amor y bienvenida a todos los que se acerquen a Él.
La obediencia como camino hacia la curación integral. Cuando Jesús les dice a los leprosos que vayan y se presenten a los sacerdotes, lo hace no solo como una formalidad, sino como un acto que requiere obediencia. A lo largo de la historia de la salvación, la obediencia a la palabra de Dios siempre ha sido un camino hacia la transformación y la sanación. Jesús sabe que la obediencia activa y confiada es el vehículo que lleva a los leprosos a recibir lo que han pedido. Al obedecer y actuar, aunque aún no vean los resultados de inmediato, demuestran una fe en acción. Es este acto de obedecerlo que les permite experimentar el milagro de la sanación mientras caminan. La obediencia a Dios en nuestras vidas cotidianas tiene el mismo poder sanador. A menudo, queremos que las respuestas a nuestras oraciones sean inmediatas, tangibles y evidentes. Pero Dios nos enseña que, en su tiempo y según su voluntad, la sanación se da mientras seguimos sus instrucciones. La sanación no siempre es instantánea. A veces, es un proceso que requiere de nuestra disposición a caminar en fe, a pesar de las dudas, y a seguir el camino que Él nos marca. La obediencia no solo nos acerca a los resultados que esperamos, sino que también transforma nuestra forma de vivir. Nos hace más humildes y nos ayuda a confiar más plenamente en la providencia de Dios. El llamado a la verdadera conversión. El hecho de que solo el samaritano regrese a agradecer también tiene una dimensión de conversión. Los otros 9 leprosos, aunque fueron sanados, no mostraron una respuesta de conversión verdadera, como lo hizo el samaritano. La conversión no es solo una experiencia de sanación o de alivio de sufrimiento, sino una transformación profunda del corazón. El samaritano, al regresar para dar gracias, no solo está reconociendo el milagro que ha recibido, sino también entregando su vida a Jesús. Su regreso simboliza un cambio de actitud, un giro hacia una vida renovada en la fe. La conversión implica un cambio de dirección, un giro hacia Dios que no solo se refleja en palabras, sino en actos concretos de gratitud, adoración y obediencia. Mientras que los otros leprosos pueden haber quedado sanados físicamente, solo el samaritano experimentó la sanación integral, que incluye no solo el cuerpo, sino también el corazón. De esta manera, la verdadera conversión no es solo un acto de fe, sino una respuesta continua a la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Este Evangelio, por tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conversión. ¿Hemos respondido a la gracia de Dios con un corazón agradecido? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús no solo en los momentos de necesidad, sino también en los momentos de gratitud y adoración? La verdadera conversión es un proceso continuo de abrirnos a la obra de Dios y permitir que Él nos transforme de manera integral, no solo en el exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. La relación entre fe y salvación. La historia de los leprosos subraya la relación profunda entre la fe y la salvación. Aunque todos los leprosos fueron sanados físicamente, solo el samaritano experimenta la salvación verdadera, porque su fe es lo que lo lleva a reconocer a Jesús como el Salvador.
La fe no solo es el primer paso hacia la sanación, sino el camino que nos permite recibir la salvación completa. Jesús, al declarar que tu fe te ha salvado, está mostrando que la sanación y la salvación están intrínsecamente vinculadas. La fe que se manifiesta en la acción de dar gracias en el regreso a Jesús es la fe que lleva a la salvación plena. Este Evangelio nos recuerda que la fe no es solo una creencia abstracta o teórica, sino una confianza activa en la obra de Dios en nuestras vidas. La fe verdadera nos lleva a actuar, a vivir de manera diferente, a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y a seguirle con un corazón agradecido. En última instancia, la fe es lo que nos abre las puertas de la salvación. Una salvación que va más allá de la curación física y nos lleva a una vida nueva en Cristo. La profunda conexión entre fe y acción, la obediencia como camino hacia la sanación integral. La historia de los 10 leprosos también nos invita a reflexionar sobre la relación esencial entre fe y acción. Jesús les manda a los leprosos que vayan a presentarse ante los sacerdotes antes de que su sanación se haga evidente. Este mandato es clave. No se les sana al instante, sino que su curación depende de su obediencia al mandato de Jesús. En muchas ocasiones en la vida cristiana, la fe no es solo una creencia interior, sino una fe que se traduce en acciones concretas. Si los leprosos no hubieran obedecido a Jesús, es probable que nunca hubieran experimentado la sanación que tan desesperadamente buscaban. De igual forma, nuestra fe no puede permanecer aislada de nuestras acciones. La verdadera fe se traduce en seguir las enseñanzas de Jesús, incluso cuando no comprendemos completamente el resultado final. La obediencia a la palabra de Dios se convierte en un acto de fe que nos permite experimentar los frutos de la salvación. En la vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a desafíos que nos hacen dudar de la voluntad de Dios o nos llevan a cuestionar si estamos haciendo lo correcto. La historia de estos leprosos nos muestra que incluso cuando no vemos resultados inmediatos, la fe y la obediencia a la palabra de Jesús nos llevan a un camino de transformación y sanación. A veces, la obediencia no resulta en una respuesta instantánea. Pero al seguir el camino marcado por Jesús, los frutos de nuestra fe se manifiestan con el tiempo. Este proceso de obediencia activa se convierte en un testimonio de que Dios obra en nuestra vida, incluso cuando no vemos la evidencia inmediata. Este aspecto de la obediencia también tiene un significado profundo en nuestra vida espiritual. A menudo, nuestras peticiones de sanación, ayuda o guía no son respondidas de inmediato. Sin embargo, la actitud de seguir a Jesús en medio de la incertidumbre, como hicieron los leprosos, es una forma de afirmar nuestra confianza en Él. La obediencia es el medio a través del cual Dios nos invita a participar activamente en su obra redentora. Y en este proceso, nuestra fe crece y se fortalece. Los leprosos no vieron la sanación hasta que comenzaron a caminar hacia los sacerdotes, lo cual simboliza la importancia de caminar en fe, incluso cuando no tenemos toda la visión.
de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El regreso del samaritano, la verdadera conversión y la gratitud como expresión de fe. El regreso del samaritano tiene una relevancia especial dentro de la narración. Mientras que los otros 9 leprosos continúan su camino sin mirar atrás. El samaritano, movido por un profundo sentido de gratitud, regresa a Jesús para darle gracias. Este gesto tiene una carga teológica profunda. El samaritano no solo es sanado físicamente, sino que su regreso y agradecimiento simbolizan una conversión más profunda. Una transformación interior que va más allá de la curación física. Su regreso no es solo un acto de gratitud, sino también un acto de adoración. En este acto, el samaritano reconoce a Jesús no solo como un sanador, sino como el Hijo de Dios. El Salvador que tiene poder no solo para curar cuerpos, sino también para salvar almas. La conversión que se experimenta en este caso es más que un cambio superficial. Es un cambio de actitud profunda y duradera. Al regresar a dar gracias, el samaritano está afirmando su fe en Jesús y reconociendo que no solo ha sido sanado de la lepra, sino que ha experimentado una restauración total, tanto en cuerpo como en espíritu. Este es un modelo de lo que debe ser la conversión cristiana. Un regreso a Dios en agradecimiento. Un reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Y un paso hacia una vida transformada por su gracia. La gratitud, entonces, es el resultado de la conversión auténtica. Un signo de que nuestro corazón ha sido tocado por el amor de Dios. Y que estamos dispuestos a vivir en respuesta a ese amor. El regreso del samaritano también pone de relieve la importancia de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Mientras que los otros 9 leprosos experimentaron la sanación, el samaritano fue el único que entendió que la verdadera sanación no solo se limita a lo físico, sino que es un regalo de restauración espiritual que requiere una respuesta activa. Jesús, al decirle que tu fe te ha salvado, no solo se refiere a la curación física, sino también a la salvación integral que este samaritano experimenta al reconocer la acción de Dios en su vida y al regresar para rendirle honor. El reto de vivir una vida de gratitud continua. La enseñanza sobre la gratitud que encontramos en este Evangelio nos desafía a vivir una vida de agradecimiento constante. La gratitud no es solo una respuesta puntual a los dones que recibimos, sino un estilo de vida que debería marcar nuestra relación con Dios. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún necesitamos o deseamos, y olvidamos dar gracias por todo lo que ya hemos recibido. Sin embargo, el Evangelio nos invita a cambiar esa perspectiva y a vivir con un corazón lleno de gratitud. Vivir agradecidos no significa negar nuestras dificultades o sufrimientos, sino reconocer que incluso en medio de ellos, Dios sigue siendo fiel, y que Él siempre está presente para sanarnos, consolarnos y guiarnos. Este tipo de gratitud tiene un poder transformador en nuestra vida espiritual. Cuando damos gracias, no solo estamos reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros,
sino que también estamos abriendo nuestros corazones a recibir más de su gracia. La gratitud actúa como un antídoto contra la ingratitud, la queja y el resentimiento. Cuando cultivamos un corazón agradecido, somos capaces de ver la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluso en las dificultades. A través de la gratitud, somos capacitados para experimentar una paz profunda, porque nos liberamos de las expectativas insatisfechas y comenzamos a ver todas las bendiciones que ya tenemos. El regreso del samaritano es un ejemplo de lo que significa vivir una vida marcada por la gratitud. No es suficiente con recibir las bendiciones de Dios. Debemos aprender a volver a Él con un corazón lleno de agradecimiento. Esta actitud no solo nos acerca a Dios, sino que nos permite vivir de manera más plena y abundante. Jesús está constantemente obrando en nuestras vidas, pero debemos estar atentos a reconocerlo y darle gracias por todo lo que hace, incluso en los momentos más difíciles. La verdadera gratitud se vive en el día a día, en los pequeños detalles y en las grandes bendiciones por igual. La universalidad del mensaje de salvación de Jesús. Un aspecto significativo en este evangelio es el detalle de que el único leproso que regresa a dar gracias es un samaritano. Los samaritanos eran considerados impuros por los judíos y, de hecho, se mantenían alejados de la vida religiosa y social de Israel. En este contexto, el hecho de que un samaritano sea el único que regresa para agradecer a Jesús subraya la universalidad del mensaje de salvación que Jesús trae. La salvación no está limitada a un grupo selecto de personas. Es para todos, sin importar su origen, su raza o su estatus social. Jesús no hace distinciones entre los que son considerados dignos y los indignos, sino que extiende su gracia a todos por igual. Este acto de misericordia refleja el corazón inclusivo de Dios. Mientras que los demás leprosos eran judíos, el samaritano, un extranjero, es el único que regresa a dar gracias. Este detalle muestra que la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que están dispuestos a recibirla, independientemente de su pasado o su identidad. Jesús vino a sanar a todos los enfermos, no solo a aquellos que ya estaban dentro del sistema religioso o social. Este es un llamado a la Iglesia de hoy para que también ella extienda su amor, acogida y misericordia a todos, sin exclusión, sabiendo que el reino de Dios es para todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero. La actitud de Jesús hacia el samaritano desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo. Él no solo sana al samaritano, sino que lo reconoce como un ejemplo de fe verdadera. Esto es un recordatorio de que no importa cuánto nos apartemos de la norma o de las expectativas humanas, Dios siempre está dispuesto a abrazarnos si respondemos a su gracia con fe y gratitud. El mensaje de salvación de Jesús es radicalmente inclusivo. Y este evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos esa inclusión en nuestras propias vidas. La verdadera sanación, más allá de lo físico,
Aunque la lepra de los 10 leprosos es sanada. El verdadero milagro de este relato no es solo la curación física, sino el despertar espiritual de los leprosos, especialmente del samaritano. La verdadera sanación es una sanación integral, que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu, mientras que la curación de la lepra les permite regresar a la sociedad. El regreso del samaritano a Jesús demuestra que la sanación de su alma es lo que realmente lo ha transformado. La salud física es importante, pero no es lo único que necesitamos. La sanación espiritual es la que nos devuelve a una relación plena con Dios. Y es esa sanación la que nos permite vivir de manera íntegra y abundante. Al regresar para dar gracias, el samaritano no solo está mostrando su gratitud, sino que está participando en un acto que trasciende la simple curación. Está respondiendo a la invitación de Jesús a experimentar una vida plena, restaurada en todos los aspectos. En este sentido, Jesús nos enseña que la verdadera sanación no solo implica una restauración del cuerpo, sino también una restauración interior, que nos lleva a vivir en comunión con Dios y con los demás. La historia de los 10 leprosos, y especialmente el regreso del samaritano, nos desafía a no limitarnos a buscar solo sanaciones físicas o soluciones inmediatas a nuestros problemas, sino a abrir nuestro corazón a la sanación integral que Dios nos ofrece. Este tipo de sanación transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera, sanando no solo nuestros cuerpos, sino nuestras relaciones, nuestras actitudes y nuestra capacidad para amar y servir a los demás. La importancia de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La respuesta de gratitud del samaritano también nos llama a reconocer la acción de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La sanación de los leprosos es solo una parte de la obra redentora de Dios en el mundo. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en nosotros, ya sea en los momentos de alegría, en las dificultades, o incluso en las pruebas que enfrentamos. La gratitud, entonces, no es solo una reacción a lo que Dios ha hecho por nosotros en un momento específico, sino una actitud continua de reconocimiento de su presencia en todas nuestras circunstancias. Este reconocimiento debe llevarnos a vivir una vida de adoración y servicio. Cuando somos conscientes de la constante acción de Dios en nuestra vida, nuestra respuesta debe ser una vida marcada por la adoración, la gratitud y el servicio a los demás. La verdadera gratitud no es solo un acto aislado, sino una vida transformada, que da testimonio de la obra de Dios en nosotros. La historia de los 10 leprosos es un recordatorio de que debemos vivir en constante agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que sigue haciendo en nuestra vida. El impacto de la acción de Dios en nuestras vidas, la sanación como un acto de misericordia. La sanación de los leprosos que nos presenta el Evangelio de Lucas no solo es un milagro físico, sino un acto de misericordia profunda. Jesús, al sanar a los 10 leprosos, no solo alivia sus cuerpos,
sino que muestra el alcance de la misericordia divina hacia todos, sin distinción alguna. Este acto de sanación es más que la restauración de la salud. Es una manifestación del amor incondicional de Dios por aquellos que son marginados, despreciados y excluidos de la sociedad. Los leprosos, en el contexto de la época, eran considerados impuros y vivían al margen, lejos de las ciudades y de la vida comunitaria. Para ellos, la lepra no solo era una enfermedad física, sino también una condena social y espiritual. La curación de Jesús no solo les permite recuperar su salud, sino que les da la oportunidad de restaurarse en sus relaciones, reintegrarse a la sociedad y, lo más importante, restaurar su relación con Dios. El hecho de que Jesús haya elegido sanar a estos 10 leprosos sin hacer distinción alguna sobre su origen, religión o raza, subraya el carácter universal de su mensaje. Aunque la curación de los 10 leprosos se presenta en el contexto de la necesidad de pureza ritual, Jesús trasciende las barreras que los hombres han puesto para dividir a los pueblos. La sanación, entonces, se convierte en una acción de gracia que trasciende cualquier tipo de discriminación, recordándonos que la misericordia de Dios es accesible para todos, sin importar su condición social, moral o religiosa. Este aspecto de la historia nos desafía a cuestionar nuestras propias actitudes de exclusión y a reconocer que, como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir la misma misericordia, ofreciendo amor y compasión a todos, sin barreras. La fe como el puente entre la curación y la salvación. Otro punto fundamental que emerge de este evangelio es la relación entre la fe, la curación y la salvación. Jesús no solo sana a los leprosos, sino que al final de la historia, se dirige específicamente al samaritano y le dice: tu fe te ha salvado. Este comentario no solo implica que el samaritano fue sanado de su lepra, sino que recibió una sanación integral, física, espiritual y emocional. La fe del samaritano, al regresar para dar gracias a Jesús, es lo que lo lleva a una transformación más profunda. Él no solo recibe una sanación externa, sino que también experimenta un cambio interior que lo lleva a la salvación. Este pasaje subraya una enseñanza clave de Jesús. La fe no es solo un medio para recibir una bendición, sino que es el vehículo a través del cual experimentamos la salvación. La fe genuina implica un reconocimiento profundo de la obra de Dios en nuestras vidas, y una respuesta de agradecimiento y obediencia. Solo el samaritano, que regresa para dar gracias, reconoce en Jesús algo más que un simple sanador. Él ve en él al Mesías, al Hijo de Dios, el único capaz de otorgar una sanación que va más allá de lo físico y que toca las profundidades del alma humana. La verdadera fe no solo se queda en pedir algo de Dios, sino que también lleva a una vida transformada, marcada por la gratitud y la adoración.
La gratitud como respuesta cristiana a la acción de Dios. La respuesta de gratitud del samaritano es un tema central de este evangelio. Al regresar para agradecer a Jesús, el samaritano no solo está reconociendo la sanación física que ha recibido, sino que también está respondiendo con su corazón a la obra redentora que Dios ha realizado en su vida. La gratitud es una respuesta natural ante el amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, esta gratitud no es un acto aislado, sino que debe ser el principio que gobierna toda nuestra vida cristiana. La gratitud es la actitud que nos permite reconocer la obra de Dios en cada momento de nuestra vida, tanto en los momentos de alegría como en los de sufrimiento. Vivir una vida agradecida es vivir con una profunda conciencia de que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. A veces, la vida diaria puede llenarnos de preocupaciones y frustraciones, y olvidamos las bendiciones que ya hemos recibido. Pero la gratitud nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, debemos fijarnos en lo que ya hemos recibido. Al igual que el samaritano, debemos regresar a Jesús y agradecerle no solo por las sanaciones físicas, sino por la salvación integral que Él nos ha otorgado. La gratitud es la respuesta que nos permite vivir en paz, porque nos conecta con la misericordia de Dios y nos libera del resentimiento y la queja. La fe que salva, un camino de restauración integral. La frase de Jesús: tu fe te ha salvado, no solo señala la curación física del samaritano, sino también una restauración integral. La fe que salva no es solo la que produce un milagro inmediato, sino la fe que abre el corazón a la restauración completa que solo Jesús puede ofrecer. La lepra, en su simbolismo, no solo representa una enfermedad física, sino también el pecado que nos aleja de Dios y de los demás. Al sanar a los 10 leprosos, Jesús les ofrece más que solo la recuperación de su salud. Él les da la oportunidad de ser restaurados en su relación con Dios, de ser reconciliados con sus comunidades y de volver a ser plenos. La sanación que Cristo ofrece siempre es más que un alivio temporal. Es una invitación a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y a experimentar una vida transformada por su gracia. La fe del samaritano es el vehículo que le permite no solo ser sanado, sino ser salvo. La salvación en el Evangelio de Lucas, como en todo el Nuevo Testamento, implica la restauración de nuestra relación con Dios, la liberación del pecado y la reconciliación con los demás. Es un proceso que abarca todo nuestro ser, desde lo físico hasta lo espiritual, y que nos lleva a vivir de manera nueva. La sanación física que Jesús realiza en este relato es un signo visible de la salvación integral que Él viene a ofrecer. Al confiar plenamente en Jesús y reconocerlo como Salvador, los creyentes experimentan una transformación que no solo cambia su situación externa, sino que también restaura su corazón y su vida en su totalidad. El simbolismo del samaritano, la fe que trasciende fronteras. La figura del samaritano tiene una dimensión teológica que no debemos pasar por alto. Los samaritanos, como mencionamos,
eran considerados impuros y excluidos por los judíos. Y en este contexto, el samaritano que regresa a dar gracias se convierte en un símbolo de aquellos que son llamados a la fe. No por ser parte de un grupo religioso establecido, sino por una disposición abierta a recibir la misericordia de Dios. Este samaritano, un extranjero, en el contexto de la religión judía, es el que más plenamente responde a la gracia de Dios. Mientras que los otros leprosos, judíos como Jesús, no regresan para agradecer. Esto refleja una de las grandes enseñanzas de Jesús. El reino de Dios no está limitado a una nación o a un grupo selecto, sino que está abierto a todos los pueblos, sin importar su origen, raza o creencias previas. La verdadera fe no se mide por las fronteras humanas, sino por la capacidad de reconocer y aceptar la misericordia de Dios. Jesús, al sanar a los leprosos, muestra que su misión no es solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Este pasaje nos llama a la reflexión sobre cómo vivimos nosotros la inclusión del reino de Dios en nuestra vida diaria. A menudo, como iglesia, podemos caer en la tentación de excluir a los demás por diferencias doctrinales, culturales o sociales. Pero el ejemplo de Jesús nos desafía a abrazar a todos, reconociendo que la gracia de Dios es para todos, incluso para los excluidos. El desafío de vivir con fe y obediencia en el día a día. El hecho de que los leprosos hayan sido sanados mientras obedecían la orden de Jesús nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia en nuestra vida cristiana. La obediencia a Dios no es una opción, sino una parte esencial del caminar cristiano. Al seguir las instrucciones de Jesús, los leprosos no solo se sanan, sino que también participan activamente en el proceso de restauración que Dios les ofrece. De manera similar, en nuestra vida diaria, la obediencia a la palabra de Dios es el medio por el cual recibimos la sanación, la guía y la gracia que necesitamos para vivir como hijos de Dios. Muchas veces nos encontramos ante situaciones en las que no entendemos por qué debemos actuar de determinada manera, o por qué ciertas pruebas nos afectan. Sin embargo, la obediencia a Dios nos lleva a experimentar su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente los resultados. Al igual que los leprosos, nuestra fe debe ser activa y obediente. La sanación no siempre se da de manera instantánea, pero el acto de caminar en fe y obedecer a las instrucciones de Jesús nos lleva a ver la acción de Dios en nuestras vidas. La importancia de la obediencia activa en el proceso de sanación. Una lección clave que podemos extraer de este relato es la importancia de la obediencia activa en el proceso de sanación. Cuando Jesús instruye a los leprosos a que vayan a los sacerdotes, les está pidiendo que actúen antes de ver cualquier evidencia de su curación. Este acto de obediencia es, en muchos sentidos, un acto de fe. No es común recibir una indicación de ir a alguien cuando aún no se tiene la solución del problema. Pero al seguir el mandato de Jesús, los leprosos demuestran que confían en que la sanación se realizará.
Este es un aspecto fundamental en la vida cristiana. La obediencia no se limita a la comprensión de lo que sucederá, sino que requiere confiar en las instrucciones de Dios y actuar en consecuencia. La obediencia no solo es una cuestión de cumplir órdenes, sino una respuesta al amor y la misericordia de Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, sabe que la verdadera sanación ocurre en el camino de la obediencia, que requiere un corazón dispuesto a confiar. Los leprosos, al actuar según las instrucciones de Jesús, no solo están demostrando su fe en Él como sanador, sino que también están experimentando una restauración más profunda. La restauración de su confianza y su relación con Dios. Este paso hacia la obediencia refleja una disposición a participar activamente en la obra de Dios en nuestras vidas. Una disposición que, aunque puede ser difícil en momentos de incertidumbre, es necesaria para que la sanación sea completa en nuestra propia vida espiritual. La obediencia puede ser uno de los aspectos más difíciles de comprender y vivir. Vivimos en una cultura que valora la autonomía y la independencia. Pero el Evangelio nos invita a entender la obediencia no como un acto de sumisión, sino como una respuesta de amor a la gracia de Dios. Cuando obedecemos su palabra, estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros, incluso cuando no entendemos completamente los caminos que Él nos invita a seguir. La historia de los leprosos nos recuerda que la obediencia es un acto de fe que permite a Dios sanarnos de maneras que van más allá de lo que imaginamos. El poder de la obediencia en la fe. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la obediencia que los leprosos muestran cuando Jesús les manda ir a presentarse ante los sacerdotes. La obediencia en el camino hacia los sacerdotes. Aunque aún no habían experimentado la sanación, es un acto de fe que revela su disposición a confiar en las instrucciones de Jesús. El hecho de que sean sanados mientras se dirigen a los sacerdotes pone de manifiesto que la obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, es un paso crucial en nuestro caminar espiritual. Este principio resalta una verdad esencial en la vida cristiana. A menudo, la obediencia precede al milagro, y la fe se manifiesta en la acción. En nuestra propia vida, muchas veces nos encontramos en momentos de incertidumbre o desesperación, donde no comprendemos por qué Dios nos pide algo. Sin embargo, al igual que los leprosos, cuando seguimos el llamado divino, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios, es entonces cuando se abren las puertas de la bendición. La obediencia a Dios, aunque no siempre sea fácil, es un testimonio de nuestra confianza en su poder y en su plan para nuestras vidas. La fe verdadera y su reconocimiento. La sanación no se limita a la curación de las enfermedades físicas. El samaritano, que regresa para dar gracias a Jesús, demuestra una fe madura. Una fe que no solo recibe, sino que reconoce al que da. Este gesto de volver a Jesús es una respuesta adecuada a la gracia recibida.
mientras que los otros 9 leprosos también fueron sanados. Solo uno tiene la capacidad de reconocer que su sanación es un acto de misericordia divina. Este regreso a dar gracias no es solo un acto de cortesía, sino un testimonio de fe y gratitud. La verdadera fe, la que salva, es aquella que se expresa en el reconocimiento y la alabanza a Dios. En la vida diaria, es fácil caer en la tentación de tomar las bendiciones de Dios por sentadas, sin detenernos a reconocer su intervención en nuestra vida. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos recibido bendiciones sin mostrar la debida gratitud? ¿Cuántas veces hemos olvidado dar gracias por la gracia que recibimos a diario? El samaritano, al regresar para agradecer, demuestra que una fe genuina es una fe agradecida. Una fe que no solo se concentra en lo que se recibe, sino en quien lo da. Este acto de gratitud es un reflejo de un corazón transformado por la misericordia de Dios. Al igual que este samaritano, estamos llamados a una fe que no solo busca lo que nos beneficia, sino que también reconoce al Dios que nos lo otorga. Este es el tipo de fe que Dios honra y en la que se complace. La inclusión y el amor universal de Dios. Es significativo que el único que regresa a agradecer a Jesús sea un samaritano, un extranjero, un grupo que estaba históricamente marginado y despreciado por los judíos. La sorpresa de que este hombre no solo sea sanado, sino que sea el único que regresa a dar gracias, subraya el mensaje inclusivo del Evangelio. Jesús no hace distinciones entre judíos y samaritanos. Su amor y misericordia son para todos, sin importar su origen, su historia o su situación. Esto desafía profundamente nuestras concepciones de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Este detalle también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia los demás. Muchas veces, nuestras actitudes hacia las personas que son diferentes a nosotros, ya sea por su raza, su cultura o su estatus social, son influenciadas por prejuicios y divisiones humanas. Jesús, sin embargo, nos muestra que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que la salvación y la gracia divina están al alcance de todos aquellos que tienen fe, sin importar su origen. El llamado a la gratitud continua. El regreso del samaritano para dar gracias es un recordatorio de que el agradecimiento no debe ser un acto ocasional, sino una actitud continua. La vida cristiana debe estar marcada por un corazón lleno de gratitud hacia Dios, no solo en los momentos de gran bendición, sino también en los tiempos de dificultad. La gratitud no solo nos conecta con Dios, sino que transforma nuestra perspectiva de la vida. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, cambiamos nuestra mentalidad y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de la gratitud. A menudo, es fácil caer en la queja
o la autocompasión cuando las circunstancias no son favorables. Sin embargo, el acto de agradecimiento es un acto de fe que trasciende las circunstancias. El samaritano, al regresar a Jesús, nos recuerda que nuestra gratitud debe ser una respuesta no solo a las bendiciones visibles, sino a la obra invisible de Dios en nuestra vida. Esto nos invita a cultivar una actitud constante de agradecimiento, incluso cuando las bendiciones no son evidentes a simple vista. La transformación interior a través de la fe. En el relato de Lucas, Jesús no solo sana el cuerpo de los leprosos, sino que ofrece una restauración mucho más profunda, que toca el corazón y la vida espiritual. La sanación física de la lepra, que los mantuvo alejados de la sociedad y aislados de la comunidad religiosa, representa una metáfora de la restauración interior que solo Cristo puede ofrecer. La lepra, además de ser una enfermedad física, era también una condición social y espiritual que excluía a las personas de la vida comunitaria, incluyendo la adoración en el templo. Jesús, al sanar a estos hombres, no solo les da la posibilidad de reintegrarse a la sociedad, sino que les ofrece una nueva oportunidad de vida en el sentido más pleno, restaurando su dignidad humana y su acceso a la vida espiritual. Es un recordatorio de que la sanación de Cristo va más allá de lo físico, abarcando todo el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. La fe de los leprosos, especialmente del samaritano que regresa, refleja una disposición interior a aceptar esta transformación profunda, que implica no solo el recibir la sanación, sino también un cambio en la forma de vivir, de relacionarse con Dios y con los demás. El acto de gratitud, un testimonio de fe profunda. El gesto del samaritano que regresa a agradecer a Jesús es una poderosa expresión de la fe verdadera. En el momento en que experimentó la curación, pudo haber simplemente continuado su camino, como lo hicieron los otros 9 leprosos. Sin embargo, su respuesta fue diferente. El samaritano se dio cuenta de que no solo había recibido una bendición física, sino que había sido tocado por una gracia divina, que merecía ser reconocida y agradecida. En este acto de regresar a Jesús, el samaritano demuestra que la fe no es solo una cuestión de recibir, sino también de reconocer y responder a la obra de Dios en nuestras vidas. Su gratitud es el reflejo de una fe madura. Una fe que no solo busca lo que puede obtener, sino que busca vivir en comunión con aquel que lo ha sanado. Esta acción de dar gracias es un testimonio de un corazón transformado, que ve más allá del milagro físico y reconoce el amor y la misericordia de Dios en su vida. Este acto de gratitud es esencial, ya que muestra que la verdadera fe está marcada por la adoración, el reconocimiento y la acción de gracias hacia Dios. La misericordia de Jesús, inclusión de los marginados. Es significativo que el único que regresa a agradecer a Jesús sea un samaritano, un extranjero, un miembro de un grupo históricamente
despreciado y excluido por los judíos. Este detalle revela un aspecto crucial del mensaje de Jesús. La misericordia de Dios no tiene fronteras. No distingue entre los que son considerados dignos y los indignos, entre los que están dentro y los que están fuera. La actitud de Jesús hacia los samaritanos y hacia todos aquellos que estaban marginados o excluidos de la sociedad muestra que el amor de Dios es inclusivo. Un amor que trasciende las divisiones humanas y ofrece la salvación a todos sin distinción. Este acto de sanación no solo es un milagro de restauración física, sino también una manifestación del deseo de Jesús de acercar a todos a Él, sin importar su origen, su raza o su estatus social. El samaritano, al regresar y dar gracias, simboliza a todos aquellos que, aunque considerados como ajenos a la promesa de Dios, han recibido la misericordia divina y han sido llamados a participar plenamente en el reino de Dios. El poder transformador de la gratitud en la vida cristiana. El acto de gratitud del samaritano es un ejemplo de cómo la fe verdadera no se limita a lo que recibimos de Dios, sino que nos llama a una respuesta activa, a un reconocimiento constante de la gracia divina. En la vida cristiana, la gratitud debe ser un reflejo de un corazón transformado por el amor y la misericordia de Dios. Muchas veces, nuestra tendencia humana es enfocarnos en lo que aún no hemos recibido, o en lo que nos falta, en lugar de reconocer y agradecer lo que ya hemos recibido. La gratitud es un cambio de perspectiva que nos permite ver el mundo y nuestras vidas desde la abundancia de la gracia de Dios. A través de la gratitud, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestro corazón se abre para recibir más de su amor y su bendición. La verdadera gratitud, como la del samaritano, es una expresión de fe que lleva a la adoración y al reconocimiento de que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. La fe y la acción, el camino de la sanación completa. Es significativo que la sanación de los leprosos no ocurre en el momento en que Jesús les dice que vayan a los sacerdotes, sino en el proceso de obedecer su palabra. Jesús no les da un milagro instantáneo, sino que les invita a dar un paso de fe, a obedecer su palabra. Y en ese acto de obediencia, la sanación se produce. Este detalle es fundamental porque subraya que la fe auténtica no es solo una creencia en lo que Dios puede hacer, sino también una acción que responde a su llamado. La fe verdadera se manifiesta en la obediencia a las instrucciones de Jesús, incluso cuando no comprendemos completamente el resultado. La sanación física de los leprosos es un reflejo de la sanación espiritual, que se produce cuando obedecemos a Dios, cuando nos sometemos a su voluntad y caminamos en su camino. La fe y la obediencia están inseparablemente unidas en el camino de la sanación y la restauración que Dios ofrece a todos aquellos que confían en Él.